días, iglesia. ¿Cómo se puede soportar el calor, no? En la noche a veces ha sido un poco difícil descansar o dormir. Pero la venta de los ventiladores se dispara en estas épocas. Ya he visto un ventilador pequeñito y parece un poco como de risa. Yo no me imagino verme a mí con un ventilador de este tamaño. Semejante hombre con un ventilador. Ahí está mi hermana Luz, tiene ahí el ventilador pequeñito. Eso queda bien para los bebés, ¿no? Como para Débora, para Josu, etcétera, ¿no? Pero qué bien, hermanos. De verdad que es un gozo, es un gusto estar en primer lugar, delante del Señor y sobre todo delante de vosotros. Estamos estudiando el Evangelio de Juan, del apóstol Juan. Así que la semana pasada estuvo nuestro hermano Abraham aquí. Como ya sabéis, yo no estuve presente, estuve en la iglesia de Baracaldo. Fui con José y con Rosario. Así que saludos de allá de los hermanos también. Así que los saludos son reiterativos. Un cruce de saludos, un cruce de bendición entre las iglesias. Así que el domingo pasado, nuestro hermano Abraham estuvo predicando los últimos versículos del Evangelio de Juan, capítulo 19, ¿vale? Y hablaba acerca de la sepultura del Señor Jesús. Entonces, ahora nos encontramos con esa sepultura, ¿vale? Del Señor Jesús. Y antes de empezar, voy a pedir a mi hermana Ramoni que por favor nos lea en euskera. Es Juan 20 del 1 al 10, ¿vale? Hoy día vamos a inaugurar un nuevo capítulo de Juan y se encuentra en Juan capítulo 20, versículo del 1 al 10. Podéis seguir en vuestras Biblias, Asteko lehen egunean, Madalako Maria ilobira joan zen goizean goiz. Artean ilun zegoela, eta harria ilobitik kendua ikusi zuen. Orduan, Simon Pedrorengana eta Jesusek maite zuen beste ikasleagana itzuli zen lasterka. Eta esan zien, eraman egin dute jauna ilobitik, eta ez dakigu non ipini duten. Irten ziren orduan, Pedro eta beste ikaslea eta ilobirantz jo zuten. Biak batera zihoazela korrika, baina beste ikaslea Pedro baino arinago zijoan, eta lehenago iritsi zen ilobira. Barrura begiratzeko makurturik oihal zerrendak lurrean zeudela ikusi zuen, baina itzen sartu. Iritsi zen haren atzetik Simon Pedro eta sartu zen ilobira. Oihal zerrendak lurrean ikusi zituen, baita Jesusen burua biltzen egoniko zapia ere, baina hau ez zegoen oihal zerrendekin batera jarria. Beste toki batean aparte bildua baizik. Orduan, sartu zen beste ikaslea ere, ilobira lehenengo iritsi zena. Ikusi eta sinetsi egin zuen. Izan ere ordura arte, ez zuten ikasleek ulertu liburu santuak dioena. Jesusek hilen artetik piztu behartzeuela alegia. Pedro eta beste ikaslea etxeratu egin ziren. Vale, pues muchas gracias, mi hermana Ramoni. Vamos a dar lectura en castellano. Dice: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí. Y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido la Escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias, te adoramos, te alabamos y te bendecimos, Señor. Tú eres Dios y tu misericordia es para siempre.
Gracias por tu palabra, por el poder que hay en tu palabra, porque tu Espíritu Santo acompaña tu palabra, porque es una palabra de verdad. Así que, Señor, ayúdanos, Padre, a tomar atención, porque es tu palabra la que va a transformar nuestra vida, nuestra mente y nuestro corazón. Gracias, Señor, porque vemos la cruz vacía. Y ese es el fundamento, Señor, importante, crucial, para poder seguir adorándote, alabándote. Y nuestra esperanza está puesta en ti, porque tú has resucitado. Así que a ti te adoramos, Señor, que tu palabra sea viva y eficaz dentro de tu iglesia, de tu pueblo. Honramos tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces el contexto inmediato es que el Señor Jesús ha muerto. Y José de Arimatea, como dice la palabra del Señor, un discípulo encubierto, no de una manera declarada abiertamente, un discípulo, él pide a Pilato el cuerpo del Señor Jesús y Pilato le da el cuerpo por una razón muy importante, porque ya estaba justo a pie del día de reposo, que es sábado, y ni un cadáver debe de estar, ni mucho menos colgado de un madero y sin enterrar para ese día tan importante del pueblo judío. Ahora, habla acerca de José de Arimatea, pero también habla acerca de Nicodemo, y lo que enfatiza el apóstol Juan aquí es que Nicodemo es aquel que fue a visitar al Señor Jesús de noche. ¿Vale? Entonces, estos dos personajes quieren honrar el cuerpo del Señor Jesús. Uno pide el cuerpo, José de Arimatea, y Nicodemo lleva especies aromáticas y lienzos o sábanas limpias para untar el cuerpo del Señor, para perfumar ese cuerpo. Es como aquí en este tiempo también. Cuando muere un familiar, tengo entendido de que cuando va a ir al tanatorio, cuando van a velarlo, siempre hay personas que maquillan al muerto, le peinan, lo maquillan, le echan quizás perfume. La cosa es que lo presentan a los familiares y a las amistades de una manera mucho mejor renovada o mejorada. No conforme uno muere, de repente la cara está demacrada, es producto de que ya no tenemos vida, el espíritu se ha ido de nuestro cuerpo. Sin embargo, todos esos maquillajes o esas personas que estudian para poder maquillar ese cuerpo, es un trabajo que ellos han decidido tener. Y de verdad que eso no sería para mí un buen trabajo. Pero cuando Dios te quiere sorprender, te sorprende. Es un Dios de sorpresas, pero no sorpresas malas, sino sorpresas que van a ejercer en ti y en mí un cambio, una dinámica nueva y diferente. Y esta no es la excepción. Entonces vemos ahora que el Señor Jesús está ya dentro de la tumba, y lo que vamos a ver aquí es la tumba vacía de Jesús. Todo esto sucede cuando el Señor Jesús ya está dentro de la tumba y los discípulos que estaban mirando de lejos tienen miedo de que la persecución siga ahí en ese momento. Entonces se disparan. Algo muy importante, escuché por el vídeo acerca de Abraham. Él había tenido esa experiencia de que un ser querido había fallecido, y el día que fallece un ser querido, viene toda la gente, familiares, amistades. A veces viajamos desde lejos, pero luego que pasa ya la sepultura, nos quedamos solos. Toda esa gente ya no está. Y en nuestros países tenemos la costumbre de dar café, de dar caldos, sopas, de dar pan con mantequilla, cafecito con leche. Todas esas cosas se suelen dar en nuestros países. Y mínimo son 4 días de velorio. ¿Por qué? Porque esperamos que vengan los familiares de todos los rincones de nuestra tierra. Vienen del norte, del sur, del este, del oeste, de todo lugar vienen. Entonces esa es una costumbre que tenemos nosotros los latinos. Aquí es otra cosa, aquí es un poco más diferente, ¿vale? Entonces lo que estamos viendo aquí, en primer lugar, lo que vamos a ver del versículo del 1 al 3 es el reporte de María Magdalena, ¿vale? Lo que podemos ver en estos versículos es la reacción de María Magdalena
al ver quitada la piedra del sepulcro donde habían dejado a Jesús. Luego fue corriendo a dar el reporte de lo ocurrido a los dos discípulos, a Pedro y a Juan. Lo primero que pensó María Magdalena es que se habían robado el cuerpo de Jesús. Y ella dice enfáticamente, no sabemos dónde le han puesto. Va corriendo, alarmada, a hablar con Pedro y con Juan y decirle que parece ser que han robado el cuerpo del Señor Jesús. La piedra está quitada y el cuerpo ha sido robado, y lo peor de todo es que no sabemos dónde lo han puesto. Ahora, lo que podemos analizar son algunos aspectos importantes que podemos anunciar sobre este hecho, sobre lo que ha dicho María. En primer lugar, el sepulcro donde fue puesto el Señor Jesús era privado. Así que el sepulcro del Señor Jesús era un sepulcro privado donde lo pusieron. Entonces por ahí tira por los suelos quizás ese pensamiento que el Señor Jesús han robado el cuerpo de Él, que lo han sacado de ahí. Es decir, no era un sepulcro común o del pueblo. Este sepulcro fue labrado en piedra por José de Arimatea. Este José de Arimatea era un hombre rico, miembro del concilio judío y discípulo secreto de Jesús, según Mateo 27 del 57 al 61. Y la palabra dice lo siguiente: cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo. Y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo que había labrado en la peña. Y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Ahora, aquí hay algo muy interesante en el versículo 61 de Mateo 27. Y la palabra dice, y estaban allí María Magdalena y la otra María, sentadas delante del sepulcro. Ellas fueron, en principio, las testigos visibles y presenciales de lo que José de Arimatea estaba haciendo con el cuerpo de Jesús. Para que más adelante, Juan, el apóstol, el que estamos nosotros leyendo su carta, pueda corroborar que fue María Magdalena y la otra María la que miraban el proceso de cómo al Señor Jesús le estaban poniendo esa piedra en la tumba. Ese es el primer aspecto importante. El sepulcro donde fue puesto el Señor Jesús era privado. Y el segundo aspecto es, si hubieran robado el cuerpo del Señor Jesús, ¿por qué le quitaron sus vestiduras? No hay ninguna razón de llevar el cuerpo del Señor Jesús desnudo, pues no era una costumbre judía. Ninguna persona, entiendo yo, quizás en otras culturas, se pueden llevar el cuerpo del difunto desnudo. Yo que sepa, los judíos no. Es más, los envuelven con lienzos y con especies aromáticas porque ellos tienen entendido que el cuerpo tiene que regresar a la tierra. Y no los, no los meten en nichos o en cajas, porque ellos simplemente los cubren con lienzos, con sábanas y los ponen encima de una piedra o de un pedestal para que se desintegren de una manera natural. Eso es lo que piensa un judío. Así que bueno, pues nosotros somos más pijos, más chulos, por decirlo de alguna manera, y sí a nosotros de repente nos meten en caja o nos incineran. Esa costumbre no la tiene el pueblo judío, a no ser que haya excepciones, que haya de repente una pandemia, un contagio. Ahí sí no hay ninguna otra objeción que hay que quemar el cadáver. Pero este no es el caso. Así que el segundo aspecto es, ¿por qué tienen que robar el cuerpo del Señor Jesús desnudo? No hay una razón de ser. Y el tercer aspecto, que este aspecto es el aspecto donde nosotros nos podemos identificar si estamos en el contexto de María Magdalena. Ella ha presenciado que José de Arimatea ha catapultado esa tumba con una enorme roca. Entonces, el tercer aspecto es la mente de María Magdalena, como la de los discípulos, no habían asimilado el mensaje de Jesús al declarar que al tercer día iba a resucitar de entre los muertos.
La pregunta que uno puede hacerse aquí es la siguiente. ¿Acaso las dos Marías y los discípulos no estaban en la resurrección de Lázaro? ¿Estaban o no estaban? Claro que estaban. Y si el Señor dio con autoridad y con voz de poder decir, Lázaro, sal fuera, al cuarto día, y los discípulos vieron a Lázaro salir y le dijeron, quitadle las vendas. Entonces, ¿por qué ahora no puede creer que ha resucitado María Magdalena? ¿Por qué no cree que el Señor Jesús ha resucitado? Porque dice, no, se han robado el cuerpo. Porque no somos fáciles de asimilar las cosas de Dios. Hasta el día de hoy. Tú puedes escuchar, puedes leer la palabra de Dios. Pero siempre vas a encontrar un impedimento en nuestra propia vida, que es la incredulidad de lo que yo estoy leyendo. Y ese es el opio de la religión, que yo no asiento con mi cabeza y mi corazón y decir, sí, Señor, lo que tú dices es verdad. Nos cuesta creer la verdad de Dios, más no nos cuesta creer la verdad del mundo. No hay medias verdades. O es verdad o es mentira. Aquí no hay que posibles. No, con el Señor no hay posibilidades. No hay posibles cosas. O es o no lo es. O eres o no eres. O frío o caliente. Porque si somos tibios, ¿qué va a pasar? Dice la palabra en Apocalipsis. El Señor nos va a vomitar de su boca. Así que lo que vemos en este tercer aspecto importante acerca de María Magdalena es que no asimilaban lo que el Señor Jesús venía diciendo de hace mucho tiempo, de que Él tenía que morir y resucitar al tercer día. Y así a veces estamos nosotros. Cuando tú y yo oramos al Señor, esa oración tiene que venir acompañada de fe. De fe. Es como tú vas a un campo y te dan un campo y te dicen, mira, ¿sabes qué? Te voy a donar un campo para que tú lo administres. Ahora tú límpiame la tierra y echa la semilla que tú quieres que germine ahí. Bueno, pues yo quiero una planta de papaya. Abono la tierra, limpio la maleza y planto mi semillita de papaya. Pues yo también quiero una planta de manzana. Pues pongo mi semillita ahí, labro la tierra, echo los pesticidas que son necesarios para que esa semilla pueda crecer muy bonita, muy hermosa y dar el fruto. Pero ¿qué pasa si yo planto, si yo riego y digo, bueno, pues quizás saldrá el fruto del árbol? Eso no es fe. Yo necesito regar mis oraciones con la fe que Dios me ha dado. Y si yo no tengo fe, pedirle al Señor, Señor, ayuda mi incredulidad. Ayúdame, Señor. Ayúdame. Yo necesito reconocerme que soy inútil delante del Señor. Por eso lo necesito a Él. A veces uno llega a un punto de decir, no, yo no necesito ni a la esposa ni a los hijos. Yo necesito a Jesús. Porque Él es el único que me va a poder cambiar. Nadie más me va a cambiar. Solo el Señor Jesucristo. Solo Él es la gloria, la honra, el poder y la alabanza. Porque no hay Dios fuera de esta tierra, ni debajo de esta tierra, que nos ame tanto como Él lo ha hecho a través de la cruz. Así que lo que estamos viendo es el reporte de María Magdalena. Y en los versículos del 3 al 8 lo que vamos a ver es la reacción de los discípulos. Tras una acción se suele decir que hay una reacción. En estos versículos lo que podemos ver es la reacción de Pedro y Juan ante el reporte o el informe de María Magdalena. Al decir, se han robado al Señor Jesús del sepulcro, han quitado la piedra. Ante tal declaración, Pedro y Juan corren al sepulcro. Pero el que llega primero es Juan. Juan, al descender al sepulcro, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Parece que se impresionó al ver la ropa de Jesús a un lado.
Nos podemos imaginar a Juan con los pelos de punta y con la piel de gallina al ver los lienzos de Jesús allí. Y eso hubiera pasado también a nosotros. Igual. Les digo algo, a veces cuando yo estoy caminando por la empresa, y me gusta caminar a veces con las luces apagadas, y la empresa es grande donde yo trabajo. Llega un momento donde estoy dando la vuelta al pabellón, wow, y siento que mi pelo se me escapela, y digo, Señor, ayúdame, guárdame. Sé que no hay nada, porque todos los días veo la empresa, la conozco de pe a pa la empresa, primer y segundo piso todo, gracias al Señor, pero hay un momento donde en la oscuridad tú tienes miedo. ¿Dónde tú y yo tenemos miedo? Cuando estamos en oscuridad. Pero cuando hay claridad, tú ni yo tenemos miedo. ¿Por qué? Porque yo sé por dónde voy a andar, sé por dónde voy a caminar. La oscuridad es sinónimo de temor, de angustia, de desolación. Así que mientras estemos en la luz que es Jesús, mi vida va a ir mejorando poco a poco. Así que Juan, ya no quiso entrar más adentro. Sin embargo, Pedro entró al sepulcro. Pedro siempre impulsivo, siempre tomando las decisiones, y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús. No estaba junto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Lo que podemos pensar es que los lienzos y el turbante de Jesús no le son necesarios para la resurrección, porque todo lo terrenal, ¿qué es lo que pasa con lo terrenal? No entra al reino celestial, donde habita la Trinidad. Todo lo que hay en esta tierra no va a heredar el reino de los cielos, a excepción de nosotros, si somos verdaderos hijos de Dios, por la fe en Jesús. Así que el Señor Jesús dejó bien claro: lo que han hecho por mí en la tierra, os agradezco. Me habéis perfumado, me habéis puesto los lienzos, el turbante, pero esto yo no lo necesito, porque donde yo habito hay santidad. Y todo lo que hay de aquí, acordémonos bien, tiene fecha de caducidad. Todo lo que tiene aquí, todo lo que tú ves, este bonito púlpito, esa bonita silla, mi bonito cuerpo, todo se queda aquí, todo se deteriora. Y mira, ahora me viene a la mente, a veces uno cuando está en casa, en este tiempo de verano y también en el tiempo de invierno, ves las famosas polillas, ¿no? Uy, con las polillas que me va a deteriorar la ropa, me va a perforar el mueble. Que sepas que Dios lo ha creado para eso. ¿Tú crees que Dios ha hecho los animales al azar? No. Porque todo eso ayuda al ciclo vital donde tú y yo vivimos. Todo eso es el equilibrio perfecto que Dios ha creado. Por eso es que tú llegas a tu perfección cuando estás dentro de la voluntad del Señor. Esa polillita, esa mariposita, está carcomiendo esa madera porque Dios le ha dicho, ¿sabes qué? Yo te creo con esto. Esa es la orden que te doy yo. Y no le ha dado opción a esa polillita como a nosotros, que sí tenemos opción para decidir. ¿Te das cuenta de lo que Dios hace? El perro se ha hecho para ladrar, para morder, si es que lo molestas y lo fastidias. El perro no tiene opción de elegir. En cambio nosotros sí. Y sabes que a veces elegimos peor que los animales. ¿A que sí? ¿Por un minuto de placer? ¿Por 30 segundos de placer? ¿Por querer tener cosas que no necesito? Pero yo lo quiero poseer y lo quiero tener. Y me da igual. Así pague el marrón que tengo que pagar. Luego me deleito y luego viene el bajón. Y luego te das cuenta que has perdido tiempo, has perdido dinero y tu vida espiritual y la mía está estancada. ¿Y quién te dijo que hagas eso? Esa antigua naturaleza que tenemos dentro. Cuidado con las amistades. Cuidado con las amistades, queridos hermanos. No, es un amigo, es una amiga muy buena gente. ¿Sabes qué? Buena gente no somos nadie. El único bueno es el Señor Jesús. Así que no nos equivoquemos. Si tú ves que tu amistad te está llevando por un lugar donde no debes de ir, no vayas. No vayas porque estás sembrando semillas en tu corazón y en tu mente. Luego cuando te digan, tienes que venir, bueno, es que estoy cansado, no sé qué. Ponemos tantas excusas, hermanos, tantas excusas.
Y el Señor dice, vale, pues te he dado tu libre albedrío. Pero eso sí, cuando nos demos, me incluyo ahí, ¿vale? Cuando nos demos el tortazo, no le echemos la culpa a Dios. ¿Vale? ¿A que sí? Así que, sin embargo, Pedro entró al sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús. No estaba junto con los lienzos. Y lo que hemos dicho, que estos dos elementos, la vestimenta del Señor, se pone ahí el Señor Jesús. ¿Por qué? Porque esas ropas o esas sábanas y lienzos y turbantes no van a heredar el reino de Dios. Por otro lado, la resurrección de Jesús se da con un cuerpo glorificado, es decir, un cuerpo puro y santo, sin mancha, sin contaminación, lleno de inmortalidad, sin limitaciones. Es esa resurrección que el Señor nos ha ofrecido junto con la vida eterna. ¿No es sinónimo de adoración al Señor Jesús? ¿No es sinónimo de obedecer la palabra de Dios? Pero tenemos esa naturaleza rebelde, güey. Somos rebeldes. Donde hay prohibición, ahí queremos meternos. Semáforo está en rojo, ahí quiero meterme. No hagas esto, ahí. Yo que sufro un poco del azúcar elevada, no tengo que comer chuches. Y ahí ando comiendo chuches. Y a mi hija me ha pillado una vez ahí en el coche una barra de chocolate. Esa es nuestra naturaleza, hermanos. No es fácil obedecer, pero Dios nos da las armas necesarias y el sentido común para poder obedecer. Así que no hay ninguna prueba de que los discípulos o estas dos prendas del Señor Jesús y el sepulcro vacío son fieles testigos de que Jesús resucitó. No hay ninguna prueba de que los discípulos hayan robado el cuerpo de su maestro, simulando su resurrección. Es más, se dice que pagaron a los soldados que custodiaban la tumba para mentir que los discípulos de Jesús habían robado su cuerpo. Y eso lo vemos en Mateo, capítulo 28, versículo del 1 al 15. Dice la palabra, mientras ellas iban, María Magdalena y la otra María, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Estos guardianes del sepulcro vieron cómo el Señor Jesús mueve la piedra y Él sale. ¡Oh, Dios mío! ¡Qué fuerte! Uy, yo no me imagino estar ahí viendo al Señor Jesús saliendo. ¡Wow! ¿Qué hacemos, Señor? Uno se desmaya. La presencia de Dios, la gloria de Dios, de Jesús ahí, delante de esos guardias. Y los guardias lo que hacen es salir huyendo. Y van delante de los sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados. Diciendo, decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron y lo robaron estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyera el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Así que el Señor Jesús no está en la tumba. Gloria sea su nombre. Sin embargo, las demás corrientes religiosas, que por respeto no voy a mencionar, todos sus precursores, todos sus apóstoles están en la tumba. Sus huesos secos y ya en polvo. Pero nuestro Señor Jesús no está en la tumba. ¿Dónde está el Señor Jesús? Aquí, en el corazón, aquí, en su palabra, en el Espíritu Santo. Ahí está el Señor Jesucristo. Entonces, gloria a Dios, gloria al Señor. Y por último, lo que vamos a ver en los versículos del 8 al 10 es el resultado de la tumba vacía de Jesús. ¿Cuál es el resultado de la tumba vacía de Jesús? El apóstol Juan lo detalla aquí en la palabra. Lo que podemos observar en estos versículos es el resultado de la tumba vacía de Jesús.
Juan tuvo intención de entrar a la tumba, pero se detuvo. Sin embargo, Pedro entró hasta adentro y vio los lienzos y el sudario de Jesús bien acomodados. Ahora vemos un contraste. El Pedro entusiasmado, el Pedro que entra a primera, y Juan que se queda ahí, pasmado y un poco asombrado. Vemos el contraste. Juan llega detrás de Pedro, se anima a entrar porque Pedro le da valor para hacerlo. Sin embargo, Juan, al ver los lienzos y el sudario de Jesús puestos en un costado, él vio y creyó. ¿Ves el contraste? ¿Y cuántos de nosotros somos Pedro y Juan? Vio y creyó. Es Juan el autor de este evangelio quien narra en primera persona lo que vivió en esos instantes. Parafraseando sería, voy a beber un poquito de agua. Parafraseando sería, yo, Juan, el que escribe este evangelio, el cual vosotros estáis leyendo, al ver los lienzos y el sudario de Jesús en el sepulcro, no tuve ninguna duda de que Jesús había resucitado. Vi y creí. Se cumplió lo que venía anunciando el Maestro acerca de su muerte y resurrección al tercer día de entre los muertos. El primer día de la semana es el domingo, no es el lunes. El lunes es el día laborable que no queremos que llegue. Queremos que todos los días sean sábado y domingo, ¿no? Así que vi y creí, se cumplió lo que venía anunciando el Maestro acerca de su muerte y resurrección al tercer día entre los muertos. Por otro lado, las Escrituras no dicen nada acerca de Pedro, porque el Señor Jesús tenía un encuentro muy especial con Pedro. Después de haber resucitado, tal vez Pedro aún tenía sentimientos de culpa porque había negado al Maestro y quizás pensaba, si ha resucitado ahora me va a reclamar porque lo negué 3 veces. La Escritura dice que volvieron los discípulos a los suyos, entendiendo que cada uno regresó a sus quehaceres cotidianos. Es la tumba vacía de Jesús, la prueba y evidencia de su resurrección. La resurrección de Jesús es la fiel garantía que hay vida eterna después de la muerte. Como hijos de Dios tenemos nuestra salvación asegurada junto al Cordero inmolado que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a orar. Vai Jaina, mil esker Jaina. Sí, Señor. Muchas gracias, Señor. Padre, qué bueno es. Señor, aunque el calor es abrasador, tu palabra, Señor, nos trae refrigerio, Señor, a nuestra alma. Si estamos cansados, si estamos trajinados, si estamos luchando, Señor, en esta circunstancia familiar que quizás tenemos, que estamos quizás viendo que estoy clamando, estoy orando y ya no tengo fuerzas para pedirte y veo que no hay cambio, Señor. Pero Padre, ayuda en mi incredulidad. Ayuda, Señor. Fortalece mi fe. Fortalece nuestra fe, Señor. Y ayúdanos, Jesús. Solo tú lo puedes hacer. Venimos cansados a veces, trajinados de luchar en el mundo, de luchar contra nosotros mismos, porque somos nuestro peor enemigo, Señor. Perdónanos, Jesús. Ten misericordia de nosotros. Ayúdanos, Padre. Queremos ser tus hijos obedientes. Queremos que tú nunca nos abandones, como dice tu palabra. Y que nos ayudes a luchar por lo que tú nos has dado. Sabiendo y manteniendo un equilibrio que todo en esta tierra tiene fecha de caducidad. Así que bendice a tu iglesia, Cristo Echea. Bendice a cada familia, a cada preadolescente, a cada bebé, a cada mujer que está en
estado de gestación. Bendice a los diferentes ministerios. Bendice tu palabra. Y bendice a tus iglesias ahí está. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias. Mil esquero.